empezar. ¿Tú me estás escuchando bien? Sí. Listo. Entonces, la verdad tenemos, ahorita me hablan de 30 personas conectadas, creo que tenemos un grupo pues muy distinguido para hablar de energía, es lo que nos convoca. Listo, entonces yo soy Santiago Uribe, yo soy gerente de mercado y ventas y cofundador de la empresa. Asimut lleva más de ya unos 15 años en el mercado, trabajando con grandes consumidores de energía, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos es que empresas como ustedes, que les duele este mundo, pues puedan consumir lo mínimo y pagar lo mínimo, ¿cierto? Eso pues ustedes ya lo han escuchado pues en los diferentes espacios. Te agradezco pues, por resaltar algo que para nosotros es muy importante, la integralidad de nuestra propuesta de valor. O sea, si ustedes quieren montar paneles solares, por supuesto estamos ahí para acompañarlos, pero no es solamente eso, ¿cierto? Es también, por supuesto, las baterías son una opción que cada vez son más interesantes, desde la propuesta de generación y acumulación. También hay un tema muy importante de sustitución tecnológica, es como cambiamos lo ineficiente por eficiente, equipos consumidores, iluminación, temas de frío, de calentamiento, el tema de bombas de calor, por ejemplo. En la industria de alimentos es muy interesante, en los parques recreativos, pues por supuesto, ¿cierto? En los hoteles y demás. Entonces, hay un tema de sustitución tecnológica, perdón, generación distribuida, paneles solares, sustitución tecnológica, temas de digitalización de activos. Es cómo gestionamos el uso de los activos en tiempo real para que tomemos buenas decisiones, desde sea buenas prácticas o automatización, y temas de ayudarles a comprar bien energía. Hoy por hoy gestionamos más de 100.000 facturas de servicios públicos todos los meses. Eso nos da digamos, una información muy valiosa de lo que está pasando en el mercado, y con abogados por toda Colombia somos fanáticos de llamar la atención a los comercializadores o entidades municipales que de pronto están haciendo los cobros de forma inadecuada y que nos devuelvan esa platica que debería estar en el bolsillo de ustedes. Simplemente, por ejemplo, para que se den una idea, a Tigo en 2 años le devolvimos 10.000 millones de pesos en malos cobros, ¿cierto? No es un tema menor. ¿Listo? Entonces, a eso nos dedicamos. Entonces, que sepan que en Asimut encuentran las soluciones, pero lo más importante en este caso es que ustedes sepan la realidad del país, ¿cierto? La realidad energética del país. Yo me ponía a pensar, y es, llegado noviembre, diciembre, enero, y que tengamos un fenómeno, pues una crisis energética, Asimut como debió haber actuado desde antes, ¿cierto? Y creo que este era el primer paso, ¿cierto? El primer paso es que ustedes tengan toda la información pertinente, necesaria, disponible, para que operen y tomen buenas decisiones. Entonces, este es un espacio de capacitación, ¿cierto? Y de actualización. Y hablamos también que hay mucha información, pero también mucha desinformación. Entonces dijimos, que no lo diga Asimut, que lo diga una persona experta, con reconocimiento, con información de primera mano, para que nos ayude a navegar ese espacio. Y la razón por lo que estamos aquí en el Banco de Bogotá es porque es un aliado para nosotros fundamental. Ustedes saben que contamos con un fondo de inversión para apoyar las inversiones que hagan falta. Y realmente Banco de Bogotá nos demostró que tiene los productos o la flexibilidad correcta para las soluciones de eficiencia energética, porque es que no es cualquier producto el que se necesita para que esto sea viable para nuestras empresas. Entonces, por eso también es simbólico hacerlo en el Banco de Bogotá, ¿cierto? Porque quiero que entiendan pues que hay, digamos, un músculo financiero detrás para que esto no se quede en palabras, sino que lo podamos convertir en acciones de forma muy costo efectiva. Listo, esa es como la introducción. No sé si aquí nuestros anfitriones de Banco de Bogotá nos dan unas palabritas antes de comenzar. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por venir. Es un gusto tenerlos por acá en el Banco de Bogotá. Siempre las puertas del banco están abiertas para ustedes. Me presento, yo soy Luisa Jaramillo. Soy jefe de financiamiento sostenible en el banco. Nosotros tenemos una dirección de sostenibilidad y pues como les contaba Santiago, para nosotros es muy importante tener un aliado como Asimut y poder apoyar a nuestros clientes, digamos que en este tipo de proyectos. Nosotros en el banco tenemos una cartera sostenible, digamos que tenemos todo este tipo de financiamiento de proyectos que ustedes quieran hacer, que obviamente van a ser más rentables para ustedes y van a apoyar el tema de la sostenibilidad. El banco ya tiene una cartera de más de 24 billones de pesos, que representa hasta el 25% de la cartera total comercial que tenemos. Entonces, bienvenidos, cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto. Gracias. Eso sí, o sea, digamos que esto además de ser rentable es sostenible, ¿cierto? Y eso hace que sea incluso que tenga unas condiciones financieras pues muy favorables, pues eso es parte del asunto. Entonces, bienvenida Sandra, gusto tenerte por acá, un lujo para nosotros. Ahí estamos hablando más o menos de hacer más o menos una horita como de exposición,
y dejar un espacio para las preguntas que surjan. Incluso si las preguntas van surgiendo también, sí, no hay problema. siéntanse pues totalmente libres de irlas presentando, y nosotros virtualmente también, para quienes están conectados, vamos a estar muy pendientes de las preguntas para hacerlas y transmitirlas. Entonces, muchas gracias. No, a ti Adelante. muchas gracias. Perdón, y el café creo que ya debe estar listo. Si alguno se anima y quiere, está pues disponible. Bueno, pues muchísimas gracias. Los saludo aquí formalmente. Yo soy Sandra Fonseca. Quiero agradecer, por supuesto, a Simud, a su equipo de trabajo, a ustedes, sus clientes, sus invitados, al Banco de Bogotá por todo este apoyo. Esta es como nuestra segunda jornada de reunión. Tuvimos una en Medellín, ahora esta segunda en Bogotá. Y pues quiero compartirles cuál es el análisis energético que puedo hacer yo después de casi 40 años de trabajar en el sector energético en Colombia y, digamos, poder darles una interpretación de cómo está la situación en el corto plazo, qué es lo que ustedes necesitan para tomar decisión. Entonces, quiero empezar por decirles que el corto plazo en el sector energético es 1, 2 o 3 años. Entonces, no es mañana, no es hoy, es 1, 2 o 3 años. Y cuando uno habla de mediano plazo, pues ya está hablando de 4, 5, 6 años. Y cuando ya está hablando de largo plazo, está hablando de 7, 8, 9 o 10 años. Eso es muy importante porque a veces cuando nos dicen, bueno, ¿va a haber racionamiento? Yo les digo sí, sí va a haber racionamiento en el corto plazo. Pero corto plazo puede ser de aquí a diciembre, puede llegar en el 2027 o inclusive puede ser un poquito más dependiendo de las acciones que se tomen. Entonces, pues digamos, en este escenario quisimos discutir si va a haber un déficit energético y si alcanzamos a llegar al 2027. Adelante, por favor. Y ¿por qué ya no tenemos que, de alguna manera, decir que hay un riesgo de apagón? Porque en mi interpretación de los datos, y es lo que les quiero compartir, es evidente para mí que va a haber racionamiento de electricidad y gas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a manejar este choque? ¿Cuándo empezamos a manejarlo y qué alternativas tenemos? En ese sentido, quiero un poco decirles que, como se llama esta presentación, es que el sobrecosto ya llegó. El sobrecosto de un déficit energético ya lo estamos enfrentando, ya tenemos unos costos y unas tarifas en los servicios de electricidad, de gas, de GLP, de otros combustibles que ya están siendo pagados por todos nosotros desde nuestra industria, nuestras casas, nuestros negocios, y el punto es que inclusive puede llegar a ser más alto. Eso se está viendo en la factura y esto también nos permite empezar a tomar ciertas decisiones. Entonces, pues quiero un poco contarles cuál es la situación real del sector y con cifras que son completamente públicas, oficiales, y una interpretación también que quiero decirles viene desde el punto de vista de los usuarios, de la demanda, de la industria, de las empresas, porque oímos muchos análisis en la prensa, muchos análisis de pronto en foros desde el punto de vista de la oferta, los generadores, los distribuidores, los comercializadores de gas, los productores de combustibles. Pero pues digamos aquí yo quiero darles la interpretación que podemos tener nosotros desde el lado de la demanda. Ustedes saben que en un mercado está la oferta y la demanda y ahí pues un equilibrio y pocas veces podemos verlo desde la demanda. Y quiero un poco decirles cuál es el riesgo de esta crisis energética y qué es lo que pueden hacer ustedes desde el punto de vista de lo que necesitan como usuarios. Por supuesto, discutirlo con ustedes y ver qué podemos contribuir para que puedan manejarlo. Quiero decirle que hay 3 retos, digamos, simultáneos que hay que manejar en el sector energético. Y vuelvo al punto de que hablo de energético. Yo no puedo hablar de electricidad sin hablar de gas. Entonces, ustedes me van a ir a hablar de gas. Yo vengo de un foro de gas hace unos días en que les decía, no puedo hablar de gas si no hablo de energía eléctrica. Y esto pasa porque para poder abastecer la energía eléctrica en Colombia, en este momento, en condiciones normales, necesitamos gas. Si no tenemos gas, no somos capaces de abastecer la energía eléctrica en un día normal, en las horas pico, así no haya niño, así haya agua. Es decir, nosotros en este momento, para operar el sistema, necesitamos gas. No se trata de niño, no se trata de costos de racionamiento o de generación digamos, de restricciones. Si no tenemos gas en el momento, no podemos abastecer en condiciones normales. Entonces,
No sé también si se han oído, tenemos un déficit de gas, no tenemos suficiente gas en el corto, mediano y largo plazo para poder abastecer la demanda de gas, y eso hace que en este momento haya una gran tensión entre cómo usar el gas para el sector eléctrico o para otros sectores de demanda de gas. Ahora, eso se va a agravar o a profundizar en el momento en que tengamos menos agua para generar y tengamos más presión de utilizar más combustibles térmicos, sea gas, sea GLP, sea carbón o sea diésel. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que no puedo hablarles de confiabilidad, no puedo hablar del sector eléctrico sin que ustedes entiendan que tenemos una grave crisis en electricidad y en gas, y eso está completamente imbricado. El segundo punto de por qué les puedo decir con mucha certeza que va a haber un problema de abastecimiento eléctrico y de gas, pero ahora sí me voy a concentrar en el eléctrico, es que no ha habido suficiente expansión en la infraestructura. La energía es finalmente un servicio. La energía ustedes lo usan para abastecer sus necesidades como personas, como residencias o como industria para generar trabajo, ¿cierto? Es así de sencillo, todos lo sabemos. Pero, ¿cómo se presta ese servicio? Se presta a través de desarrollar infraestructura. Necesito infraestructura física, necesito plantas de generación, necesito líneas de transmisión, necesito líneas de distribución, necesito transformadores, necesito equipos, infraestructura, equipos y operación de ese tipo de infraestructura. Y tenemos una crisis porque no hay suficiente infraestructura para prestar el servicio. ¿Y por qué no hay suficiente infraestructura? Porque toda la expansión se ha venido retrasando. No tenemos suficiente expansión en generación, no tenemos suficiente expansión en transmisión y no tenemos suficiente expansión en distribución. Vamos a profundizar, pero es claro que tenemos una crisis, digamos, de infraestructura para prestar el servicio. Y quiero resaltar que es en toda la cadena, no solamente en generación. Y tenemos una crisis climática o de sostenibilidad que tiene que ver mucho con nuestro sistema energético, porque gran parte de cómo producimos energía eléctrica en Colombia, pues es a base de agua, es a base de hidroelectricidad, y tenemos una gran variabilidad de digamos, esos aportes hídricos, y también tenemos una menor capacidad hídrica para manejar, digamos, la variación de las condiciones. Entonces, habiéndoles dicho esto, también les quiero comentar que todo lo que les estoy dando como información viene de información pública que publica XM. XM, para los que no sepan, es el operador del mercado eléctrico del país. Es quien hace el despacho, es quien hace la administración y la gestión de la infraestructura, es el que hace las liquidaciones, es el que controla las transacciones comerciales y es el que genera la información real del sector. Entonces, lo único que yo estoy haciendo aquí es cogiendo esa información y dándole la interpretación desde el punto de vista de la experiencia y de la demanda. Pero es exactamente información pública que ustedes pueden entrar en la página web de XM y encontrarla. O sea, aquí no hay ninguna información que no sea completamente sólida y digamos que se pueda respaldar. Habiendo dicho eso, la situación y la información del sector cambia cada hora, cada día, cada semana. Entonces, si ustedes ven los informes de XM, cada semana hay un informe, un boletín energético. Por ejemplo, yo hice esta presentación con la información de hace dos semanas, el boletín energético 351. Ya estamos en el 353. Entonces, lo que quiero que entiendan es que el sector energético es un sector completamente dinámico. Es como uno toma una fotografía hoy, mañana toma otra, y hay que saber la evolución y hay que saberla interpretar. Entonces uno no se puede casar con las cifras, sino tiene que entender el contexto de la información. Habiendo dicho eso, este es, digamos, una radiografía, una fotografía de cómo están las cosas hoy. Entonces, aquí, ¿qué nos dice específicamente? Estamos empezando un Niño, que es un fenómeno climático que para Colombia implica menores lluvias en todo el país y que afecta nuestro periodo de verano, digamos, energético o eléctrico, que normalmente va de diciembre a marzo. Eso quiere decir que vamos a tener menos lluvias desde ahora hasta diciembre y luego vamos a tener menos lluvias hasta marzo y no sabemos hasta cuándo se vaya a extender las menores lluvias o los menores aportes hídricos que digamos, afectan todo, afectan la agricultura, afectan todos los sectores, pero que obviamente afectan el agua con el cual usamos
para producir energía en Colombia. Hoy en día, los embalses agregados, es decir, donde acumulamos agua para generar electricidad, están en un nivel de 81%. Entonces uno diría, están llenos, están suficientemente altos, nos van a permitir manejar que haya una menor sequía o un menor vertimiento de agua. Eso es el mínimo nivel alto que uno debe tener para manejar cierta cantidad de falta de lluvias, pero me toca decirles que no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque nuestros embalses no se han aumentado, son los mismos que tenemos hace más o menos unos 20, 30 años y las pocas, digamos, unidades de generación que han entrado han aportado muy poco embalse adicional o reserva de agua. Entonces, más o menos hace 2 décadas, hace 20 años, los embalses agregados nos alcanzaban para 120 días. Es decir, si no llovía ni una gota y yo tenía los embalses al 100%, me duraban 120 días. Hace más o menos 10 años, ya solo me alcanzaban para 90 días. Es decir, si no llueve y yo tengo los embalses llenos, me alcanzan para 90 días. Hoy, con los embalses si estuvieran al 100%, me alcanzan para 61 días. Si yo los usara completamente, pero nunca hemos llegado a usarlos completamente. Lo más bajito que hemos llegado en los niveles de los embalses ha sido al 27% y no sabemos qué va a pasar si bajamos ese nivel. No sabemos si vamos a ser operativos, no sabemos si están sedimentados, no sabemos si vamos a poder realmente, a pesar de tener ese embalse, funcionando. Y las predicciones que tiene XM es que si se da un super niño, súper fuerte, vamos a llegar a diciembre, iniciando diciembre, a un 20%, que esperamos funcione y se pueda operar. Pero al final de diciembre vamos a llegar a un 18% y podríamos llegar hasta un 13%. Y ya ahí, pues, mi interpretación es que eso va a ser inmanejable operativamente. Entonces, la idea es no llegar allá, pero ¿cómo no llegamos allá? La única forma de no llegar allá es, pues, o que llueva, que sabemos que no va a llover, o no usar esa agua, sino mantener, pues, el mínimo embalse operativo. Y para hacer eso necesitamos usar toda la capacidad térmica que tenemos disponible. Pero es que ya estamos usando toda la capacidad térmica que tenemos disponible. Hoy, operativamente, en julio, agosto, ya estamos operando la máxima capacidad que tenemos en carbón, en gas doméstico, en gas de importación, y solo nos queda un colchón en líquidos, que normalmente los líquidos solo se prenden cuando ya estamos en una situación muy grave. ¿Y por qué estamos al máximo? Porque es que estamos usando todo el gas que tenemos en Colombia disponible para generación y estamos importando todo el gas adicional que tenemos disponible como capacidad de importación para generación. Y tenemos un déficit de gas porque no hay suficiente gas. El gas en Colombia ha bajado en su producción este año un 19%, pero el año pasado bajó un 20%. En acumulado tenemos un 30% de producción nacional. Pero además también la demanda ha bajado. Entonces, ahí hay una balanza, pero hay una tensión entre usar el gas o para generación eléctrica, o para industria, o para gas vehicular, o para residencia. Y eso es evidente, por ejemplo, acaba de pasar el mantenimiento de la regasificadora de SPEC, que es con la cual importamos gas, y cuando esa regasificadora está en mantenimiento, que fueron 3-4 días, hay que desabastecer la industria para que ese gas vaya a generar en la costa y haya un equilibrio en el sistema con generación que llamamos obligada. Entonces ya estamos en condiciones actuales, digamos, teniendo que decidir qué hacer con el gas. Y si no hay más adiciones de gas, y vamos a ver que estamos en un problema de infraestructura de gas, de importar gas, pues no vamos a poder manejar estos niveles. Entonces, cuando alguien nos dice estamos en 81%, maravilloso, pero ustedes ya saben que eso no nos da ninguna seguridad, porque no podemos llegar sino por ahí al 27, 25, de pronto 20, y eso no nos da la seguridad de mantener la generación eléctrica. Por otro lado, la demanda sigue creciendo. Como no hay, digamos, posibilidades de en este momento crecer la oferta de generación, porque la oferta de generación pues es un tema estructural, pues el balance entre demanda y oferta está cada vez, antes teníamos una reserva de 30%, 25%,
20, 15, 10. Hoy en día estamos en -3. O sea, cuando igualamos la demanda y la oferta de energía eléctrica, ya estamos en algunos momentos en -1, -2, -3. Al final de este año podemos estar en -6, en -7, -9. Entonces, ¿por qué no nos hemos apagado? Pues en realidad estamos en un punto de equilibrio inestable que en cualquier momento nos puede desequilibrar. Vamos a ver, y ustedes lo pueden ver aquí, que ya hay muchos eventos de fallas de desconexión de algunos circuitos y van en aumento. O hay lo que nosotros llamamos deslastre de carga, y es que si hay algún tipo de variación en el voltaje o en la frecuencia, pues la carga se deslastra, que tal vez algunos de ustedes manejen, y pues los circuitos se equilibran. Pero ya estamos teniendo problemas operativos de abastecimiento de la demanda, y también tenemos problemas de abastecimiento en el sentido en que ya no podemos conectar nueva carga. O sea, a pesar de que la demanda está creciendo, pero es la demanda conectada actualmente, que crece orgánicamente, pero no hay capacidad de crecimiento adicional para ninguna industria, ningún nuevo negocio, ninguna nueva expansión. Entonces ya estamos en una, digamos, en una situación bastante, digamos, restringida. Y por otro lado, tenemos un gran problema, como les decía, en la infraestructura, y es la expectativa de ingreso de nuevos proyectos de generación que en los últimos años, después de haber asignado en algunas subastas generación básicamente solar y eólica de alrededor de casi 5.000 megavatios, solo ha entrado en promedio entre un 10 y un 15% por año. O sea, tenemos todo un rezago de expansión de generación que fue asignada, que fue subastada y que no ha entrado. Pero tenemos otro problema, y es que lo que se asignó fue básicamente energía renovable no intermitente que no tiene respaldo, o sea, que no es térmica o que no tiene hidráulica con un embalse. Eso no se ha asignado en los últimos años, y eso quiere decir que no tenemos, digamos, una oferta de generación, ni siquiera variable, mucho menos con un respaldo de abastecimiento energético. Pero además de eso, antes teníamos, y tenemos un sistema interconectado, pero teníamos un sistema de líneas de transmisión que tenían excedente de capacidad. Entonces, operábamos las líneas de transmisión al 60, al 70, al 80%. Los procesos de asignación y crecimiento de las líneas de transmisión también están retrasadas. Proyectos que antes duraban 3, 4 años para hacerse, hoy duran 10, 12, 14 años y algunos no han entrado. ¿Eso qué quiere decir? Hemos ido usando más y más la capacidad de transmisión, y en este momento estamos operando a líneas al 90, al 100, inclusive 110, 120% de su capacidad, digamos, de transmisión. ¿Qué quiere decir? No tenemos flexibilidad en la transmisión. Y en distribución tenemos la misma situación. Teníamos unos circuitos, un sistema de distribución que operaba con capacidades de transformación del 75, del 80, teníamos suplencias, pero eso se ha venido copando, estamos operando ya con transformadores sobrecargados, con circuitos sobrecargados, con líneas de cortocircuito que ya no me da mayor capacidad, entonces tengo flexibilidad cero. Entonces, por eso digo yo que es muy difícil en este momento manejar una situación donde no vayamos a tener un racionamiento de electricidad, porque no tenemos reserva, no tenemos infraestructura, no tenemos flexibilidad, tenemos problemas operativos y no tenemos expectativa de que eso se solucione en el corto plazo. Porque si yo quiero entrar plantas de generación, pues cualquier planta de generación estilo, digamos, renovable, en este momento está en promedio la entrada de esas plantas grandes, estoy hablando de plantas grandes, de unos 6 años, plantas hidroeléctricas pueden tomar 8 o 10 años, no tenemos posibilidad de hacer plantas a gas porque no hay gas, a no ser que haya una regasificación adicional. Carbón se podría utilizar, por temas políticos de sostenibilidad no se usa, pero si lo fuéramos a usar nos gastaríamos 5, 6, 7, 8 años en hacer una planta de carbón. Entonces, pues las soluciones se pueden adaptar, vamos a resolverlas, pero en el largo plazo, Ante esta situación, ¿cuál es digamos, la alternativa? En el corto plazo, y vuelvo al corto plazo, pues la única posibilidad es hacer un balance en el que logremos que, dado que tenemos el máximo de oferta en el suministro, nos podamos hacer flexibles en la demanda
para poder lograr un posible manejo del balance y evitar en todo caso cualquier tipo de efecto de desconexión o efecto de no suministro. Entonces, simplemente para volver al tema de la oferta de generación, nosotros tenemos una capacidad hídrica instalada, pero no tenemos el combustible que es el agua para operarla al 100%. Entonces, cuando hay un niño normal, nosotros podemos operar esa capacidad de generación hidráulica al 50%, pero hay un punto en que ya no lo podemos hacer más. Tenemos una capacidad instalada de gas, pero estamos al máximo en la capacidad de gas. No tenemos en este momento, en el tiempo, posibilidad de tener más gas. Quiero detenerme ahí, y es, el balance de gas es similar al que les estoy mostrando en electricidad. El balance de gas bajó la oferta, bajó la demanda, y en este momento solo podemos atender la demanda de gas con una resolución de cada 3 meses. O sea, estamos resolviendo el gas día a día, y para atender los próximos semanas o meses necesitamos que entren 3 proyectos de expansión en la importación de gas. Uno en Buenaventura de 60 millones de pies cúbicos, uno en la expansión de SPEC que va a aumentar la regasificación que hay ahí, y uno más grande en Puerto Bahía que tiene varias fases y tiene una entrada temprana de una primera fase más o menos de 650 millones de pies cúbicos día en marzo. Si eso se retrasa, que pues son proyectos de infraestructura, son proyectos de inversión, ya no podremos cubrir ni siquiera la demanda actual y vamos a estar en una tensión respecto a pasarle gas al sector eléctrico. Y hay posibilidades, por supuesto, de expandir eso, pero también en el mediano y en el largo plazo. Entonces, lo que quiero decirles acá es que no podemos crecer en gas, en carbón y en renovables. Existe la posibilidad de crecer, pero toma tiempo y toma decisiones políticas y toma decisiones ambientales que no son fáciles de tomar, y pues al final estamos en una limitación de oferta muy grande. ¿Qué nos queda? Pues nos queda a nosotros como demanda, como usuarios, autogenerar, hacer cogeneración, hacer nuestras propias instalaciones, ahorrar y ver cómo lo solucionamos en el corto plazo. Y en el corto plazo para nosotros también es así, es 1, 2, 3, 4 años, porque de todas maneras necesitamos hacer todas las medidas para autogenerar y ojalá poder vender excedentes a la red. Entonces, un poco bueno, aquí para resumir, pero este es simplemente unos datos que les traigo para ratificar que no solamente en generación, sino en transmisión tenemos muchos problemas. Son proyectos en cada una de las zonas del país, en la zona oriental, en la zona occidental, en la zona caribe, que nos muestran los retrasos y que los proyectos de transmisión no están entrando. ¿Qué pasa si no entran los proyectos de transmisión? Yo pierdo flexibilidad, no puedo conectar más generación. Supongamos que lograra conectar generación, no logro tener la transmisión para conectar, no logro operar con flexibilidad y tampoco puedo creer en distribución. Yo no puedo crecer en distribución, no puedo poner más transformadores, no puedo poner más capacidad de distribución si no tengo capacidad en las líneas de transmisión. Entonces, estamos muy complicados en generación, estamos muy complicados en transmisión, pero también estamos muy complicados en distribución. En distribución no hay tanta, digamos, no hay tanta estadística, porque resulta pues, que la distribución ya es más a nivel regional. Sabemos que los planes de expansión están retrasados, que eran para 5 años, pero ya llevan 10, en parte un poco con la excusa de la pandemia, luego con un poco la excusa digo excusa porque pues en parte tienen razón, pero en parte ha habido una demora en los planes de expansión de distribución de las distribuidoras. Pero yo, ¿por qué sé que hay problemas en distribución? Porque es que cada mes hay más desconexiones de carga en distribución. Y si hay desconexiones de carga de distribución, ¿qué quiere decir eso? El transformador llegó a sus límites, operaron las protecciones y se disparó la carga. Así de sencillo. Y creo que algunos de ustedes lo viven, ¿cierto? Porque se cayó el circuito y me quedé sin servicio, ¿cierto? Y ya no es un tema de calidad, ya no es un tema de oscilación, ya es un tema de cargabilidad
clara de cada uno de los sectores de distribución. Tenemos, más o menos al principio del año, estamos hablando de 60, 80 eventos. Este informe habla de 240, el anterior de 220, estoy segura que el de ahora es de 260, o sea, están cada vez más frecuentes. Entonces, lo que les quiero decir es que hay evidencia real, ya existente, de los problemas de distribución en todas las zonas del país. Entonces, pues al final, ¿qué nos queda hacer? O sea, ¿en qué estado estamos para poder, digamos, manejar este tema y, digamos, como país, poder desarrollarnos y crecer? Entonces, claramente, pues el país se la ha jugado por energías renovables. Y quiero decirles que es muy importante y es muy interesante desarrollar la energía renovable, ¿cierto? Energía solar, energía eólica, si en algún momento se hace biomasa o alguna otra tipo de energía. Pero también quiero decirles que es totalmente insuficiente. Primero, no se ha logrado, digamos, desarrollar en el nivel que se quería, en la asignación que se quería, en la oportunidad que se quería. Pero segundo, no es suficiente, necesitamos desarrollar un portafolio de energéticos que sea sostenible en el tiempo y en este momento no hay ninguna decisión para hacerlo, no hay ningún proyecto asignado, no hay ningún tipo de política que nos permita manejar eso. Y digamos, un caso evidente de esto que seguramente ustedes han escuchado es que se hizo una gran subasta para asignar eólico en La Guajira. Se asignaron varios proyectos de energía eólica en La Guajira y para atender y evacuar esa energía de La Guajira se diseñó una línea que se llama La Colectora para que llegara a La Guajira. Esa línea se ha demorado tanto en construirse por problemas ambientales y sociales que los proyectos eólicos de La Guajira se fueron, pagaron sus multas, las empresas decidieron irse y la línea siguió su curso, a pesar de que está atrasada, está programada para entrar el próximo año y va a llegar y no va a haber proyectos de generación. Entonces, logramos hacer la línea probablemente el próximo año, pero ya no va a haber proyectos de generación eólica. Y bueno, seguramente se harán otros proyectos y se avanzará, pero hay una descoordinación entre la infraestructura en expansión, en generación y en distribución. Y por otro lado, también habrán oído que nosotros pagamos un cargo por confiabilidad, ¿cierto? Que es pagarle a muchas plantas generadoras para que estén disponibles para un evento del niño. Y pues eso de alguna manera nos da cierta seguridad, pero eso tampoco ha sido suficiente. Estamos en el punto en que ya no tenemos suficiente energía firme para abastecer la demanda y ya no tenemos esa reserva y por lo tanto tenemos un problema de confiabilidad también entre la disponibilidad de red y la disponibilidad de generación. Y tenemos otro tema y es que como no ha habido la expansión adecuada en renovables y en otras tecnologías, hay zonas del país que necesitan mantener cierta generación térmica prendida porque si no el sistema se desbalancea. O sea, un sistema interconectado tiene que tener, y aquí no sé cuántos ingenieros eléctricos hay, levántenme la mano los ingenieros eléctricos. ¿Ni uno? Dos, tres. Para mantener un sistema equilibrado eléctrico, uno tiene que tener unas inyecciones de energía para mantener frecuencia y voltaje. Y si no tiene suficiente capacidad de transmisión y no tiene las suficientes, digamos, inyecciones de energía, hay que mantener cierta generación más costosa, más, digamos, ineficiente para que el sistema se equilibre y eso es lo que nosotros conocemos como las restricciones y eso ha venido, digamos, incrementándose y no se ha podido solucionar. Y por otro lado, si bien estamos interconectados, no hemos podido lograr interconexiones con otros países que nos ayuden, digamos, a manejar ese equilibrio. Tenemos una interconexión con Ecuador que operativamente funciona, políticamente a veces no tanto, a veces la prenden, la pagan políticamente, pero que en un momento de restricciones como este, en Niño, ellos van a tener agua más pronto que nosotros. Ellos tienen sequía y tuvieron racionamiento casi de un año, pero ellos van a tener agua antes que nosotros. Entonces, si nosotros logramos darle un poquito de energía ahorita, que para ellos en la interconexión equivaldría casi a un 10%, cuando ellos tengan agua y nos puedan dar, podríamos tener un 1 o un 2%
de energía adicional. Y uno dice un 1 o un 2%, bueno, es que un 1 o un 2% me ayuda en algún momento a evitar un racionamiento o a manejar digamos, un desbalance. No tenemos realmente ninguna otra interconexión operativa ni con Venezuela y con Panamá tampoco lo hemos podido hacer. Entonces, pues simplemente, pues la conclusión es, tenemos básicamente problemas de oferta, problemas de infraestructura, tenemos problemas de reserva, tenemos un colapso en las conexiones y es que no podemos conectar ni generación ni demanda y pues tenemos básicamente en mi concepto el mayor impacto y es que no podemos crecer como país, o sea, la energía nos está limitando el crecimiento económico como país. No lo vemos, ¿cierto? No lo podemos medir, pero nos está deteniendo el crecimiento como país. Entonces, en este momento, la única opción de crecer eso es manejar la demanda, porque en el corto plazo, la oferta de gas, como les decía, no es suficiente para atender la demanda del sector de gas y la demanda del sector eléctrico. Y además, quiero decirles que el gas en el último año creció el 100%, en promedio. Para la industria creció casi el 200%. Entonces, el gas es un energético económico interesante, que es competitivo, pero que ya perdió casi toda su competitividad. Entonces, aún si hubiera gas, y aún si lográramos hacer expansión de gas, que la hemos venido manejando con importaciones, el impacto económico claramente se ve en la demanda en el sector de gas, pero también se va a ver en el sector eléctrico, porque es que el sector eléctrico funciona con un esquema, digamos, que refleja los precios de los energéticos. Entonces, aún con ese equilibrio y ese balance y que estamos tratando de manejar día a día, mes a mes, el impacto económico de usar gas es evidente en el país. Esta gráfica que ustedes ven aquí es la que a mí me dice que va a haber racionamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Acá está cómo atendemos la generación diaria de electricidad. Y es obvio, mire, todo esto es agua, todo es agua. O sea, nosotros tenemos desde el 25 hasta el 26 con agua. ¿Cómo completamos cada día, cómo atendemos la demanda? Pues existe, digamos, una complementación. Lo que ustedes ven aquí en rojo es gas importado, porque ya llevamos 2 años abasteciendo parte de la generación térmica con gas importado. Esto en los años anteriores no era tan evidente. Tenemos gas doméstico, que es esta línea amarillita. Eso que ustedes ven ahí de gas doméstico es el máximo gas que nosotros podemos usar para generación sin quitarle el gas a los demás usuarios de gas del país. O sea, aquí ya no tenemos más gas para atender. O sea, yo no puedo reemplazar el agua con más gas porque aquí tenemos el máximo de capacidad de gas de importación. O sea, la planta de regasificación ya está al máximo. El pedacito de gas que es para los térmicos ya está al máximo. Entonces, si quito el agua, pues, ¿cómo la reemplazo? Tenemos carbón y ustedes ven que hemos ido subiendo un poquito el carbón, pero el carbón también tiene un tope, no porque no tengamos carbón, sino porque tenemos plantas a carbón ya listas, o sea, no tenemos más plantas a carbón, no podemos, ahí es un tema de capacidad. Entonces aquí ya está el carbón, digamos, completamente usado. Este es agua también, pero sin reserva, o sea, es de la que va lloviendo y la usamos día a día. Y esta es la fotovoltaica que la estamos usando, pero que no está todas las horas disponibles, ¿cierto? Entonces, si yo ya estoy al máximo de lo que tengo como capacidad y esto empieza a bajar y esto empieza a fluctuar, ¿cómo evito el racionamiento? ¿Cómo lo evito? Entonces, gas doméstico, puedo subir este pedacito, puedo decir, denme más gas para las plantas térmicas que existen, pero entonces tengo que quitarle gas a la industria, gas al vehículo y probablemente al residencial, ¿sí? Entonces tengo que decidir a quién raciono. Y gas de exportación, de importación, como estoy al máximo, depende de nuevas plantas que entren. Entonces, como les decía, hay 3 plantas que van a entrar supuestamente en noviembre, diciembre, enero, marzo del próximo año. Pero con esas plantas solo logro aumentar un poquito aquí
nivelar gas, pero no tengo adicional. Yo necesito que entre o más capacidad de importación o que llegue más agua. Y como no sé cuánto va a durar el niño y cuánta agua hay, yo estoy aquí en un problema de que ya no tengo ningún tipo de colchón, no tengo ningún tipo de reserva, no tengo ningún tipo de flexibilidad. ¿Sí? Porque hemos llegado ahí, pues por la historia, ¿no? O sea, eso no fue automático. Y yo ya he hecho todos los temas operativos de manejo de frecuencia, de manejo de voltaje, de operación con las cargas máximas de carga de los equipos. Entonces, esta información es completamente pública, ¿cierto? Lo que pasa es que nunca nos la interpretan desde el punto de vista de nosotros, de la demanda y de los usuarios. Sandra, una pregunta. ¿Se pueden ir haciendo preguntas? Sí. Claro, claro. Una pregunta. En ese balance que vemos que es hoy esa demanda o la atención de la demanda de hoy, cuando hablamos de esas obligaciones de energía en firme del cargo por confiabilidad, ¿cómo se ve el balance? Pues porque ahí no tenemos todavía líquidos y perdón que como llegué unos minuticos tarde, no sé de esas plantas nuevas que pudiesen ser atendidas si entran los proyectos como la regasificadora del Pacífico o inclusive Puerto Bahía, ¿cuánto más en capacidad de generación pudiésemos tener como para saber ahí sí en cuánto queda ese balance oferta-demanda real? Bueno, digamos que esto es energía total, ¿cierto? Pero de esa energía total nosotros pagamos a través del cargo por capacidad una energía firme y es como que siempre va a haber una energía que se pueda abastecer porque la estamos pagando. Normalmente esa energía, acá en esta gráfica no está la curva de demanda, pero pues básicamente en otra curva, tal vez me adelanto a una para que la puedas, para poder explicarte esto. Acá, está chiquita, pero es para explicarlo. Entonces, acá se ve, digamos, cómo es la oferta, ¿cierto? Y estas curvas son las curvas de demanda. Entonces, aún con las curvas de demanda, digamos, media, o con la curva de demanda, digamos, mucho más restringida, ya la energía que hay ya no es suficiente. Si es la demanda media, estamos llegando al punto en que simplemente no tenemos reserva de energía firme si sigue creciendo la demanda. Si la demanda baja, pues nos sobra, pero si la demanda sube, pues básicamente no tenemos, digamos, espacio de energía firme. Entonces, ¿cómo la abastecemos? Bueno, porque hay días en que llueve un poquito más, porque de pronto hay algunas plantas solares que se prenden, pero yo no puedo tener la garantía de confiabilidad de que siempre la voy a poder atender. El problema, y tal vez no estabas aquí, es las únicas plantas que se han asignado para crecimiento han sido solares. Y de esas solares solo ha entrado en promedio más o menos el 10%. 10%. Entonces necesitamos que entre el resto. Y están atrasadas. ¿Y cuántas van a entrar? Pues no sabemos. Digamos que yo puedo adivinar y puedo decir, bueno, va a entrar el 50%. ¿Pero cuándo? 1 año, 2 años, 3 años. Y mientras tanto la demanda sigue creciendo y esas plantas solares solo me sirven en ciertas horas del día. Entonces, van a entrar, me van a ayudar un poquito, pero van a entrar tarde y no son suficientes. Y no hay asignaciones adicionales ni a gas, ni a carbón, ni a combustibles, a nada. Digamos, no ha habido asignaciones porque en los últimos 4 años solo se asignó renovable, se asignó, como les decía, eólica, que no ha entrado la primera eólica, o sea, no ha habido la primera eólica, hay una planta pequeñita en pruebas, pero no hay eólica que funciona en ciertas otras horas. Y aún si fuera a asignar gas, no tengo gas, ¿cierto? Tengo carbón, pero no tengo licencias de carbón porque hay una política, digamos, anticarbón. Entonces, podría asignar carbón porque tengo el combustible, pero de aquí a que las construya, pues tengo que construirlas. Eso es tiempo. O sea, todo tiene solución, pero en el tiempo. Entonces, estamos en el punto que la única forma de manejar ahorita una posible restricción es bajar estas curvas, ¿cierto? Esas curvas, ¿cómo se bajan? Ustedes generando lo más que puedan en su sitio, autogenerar, autoalmacenar, darle gestión a sus curvas de carga y a la población en general hacer un plan de ahorro gigantesco.
Aún así, yo creo que va a haber racionamiento. Y creo que hay racionamiento no solo de electricidad, sino también de gas. Porque es que estamos operando al 100% de la capacidad y ningún sistema de ningún tipo opera al 100% sin eventos, sin casualidades, sin mantenimiento, sin salidas de un equipo, sin reparaciones, ¿cierto? Entonces, no podemos seguir confiando que vamos a operar al 100% por 4 o 5 años sin que haya, digamos, problemas. Pero ya la demanda está superando la oferta. Dime. Sandra, Un momento para que los que estén virtuales nos puedan seguir. Sandra, Dime. digamos que los que estamos en la industria venimos sospechando que esto iba a suceder desde hace algunos años en todos los eventos. XM lo ha anunciado, Gas Natural lo ha anunciado. Entonces es evidente que esto era como O sea, que ya crónica llegó. de una muerte Ya anunciada. estamos acá. Va a haber un cambio de gobierno. Ustedes que son los expertos, porque nosotros, digamos, como industria, no tenemos otra alternativa sino que blindarnos con otros combustibles, con cogeneración, con otros temas que al corto plazo es impactante en el tema económico debido pues a las inversiones que haya que hacer, al espacio que nosotros podamos tener en nuestras plantas, a la facilidad que el mismo distrito se preste, porque como lo acabas de mencionar, hubo un evento eximente de 5 días por el mantenimiento de SPEC en gas natural, y nosotros pues que tenemos que utilizar GLP para donde podemos, full oil para donde nos toca. Entonces la Secretaría Distrital de Ambiente nos cayó, que hubo, que hay que hacer esto, entonces es más infraestructura. Al final el precio por kilovatio o por megabtu nos sale más costoso. Nosotros venimos pagando como 300% más de gas natural, de $7.9 por megabtu a 21, casi $22 por megabtu. ¿Cómo es este escenario con el nuevo gobierno? ¿Hay una luz al final del túnel o está...? Porque para nuestra industria, México nos está comiendo. O sea, ya el costo para Ecuador, para México, para Perú, en sus combustibles es más competitivo. Entonces acá pues se inunda de mercado para nosotros y nos afecta porque pues nos sale más costoso producir acá. Entonces, ¿qué ves tú con este nuevo Por eso el gobierno? título de la presentación es que el costo ya está. El costo ya lo estamos ya pagando, el sobrecosto o el costo energético ya lo estamos pagando. Lo estamos pagando porque los energéticos en sí mismos están pagando, por estar más caros, porque ya estamos teniendo que reemplazar energéticos más económicos por energéticos más costosos, porque estamos pagando en capacidad de producción. O sea, nosotros no tenemos la capacidad suficiente de crecimiento y de producción y mucha industria se está oyendo a otros países o está bajando su producción. Hoy veía que Cerro Matoso ya bajó al 50%, estaba en menos 25, ahora bajó al 50% y no hay posibilidad de traer nuevas industrias adicionales. Entonces, el costo ya está aquí, la crisis ya está aquí, el equilibrio, digamos, más ineficiente ya está acá. Habiendo dicho eso, claro que hay un cambio, digamos, de energía en el sentido de positivismo, hay un cambio en el sentido de que va a haber más inversión, hay un cambio en el sentido de que va a haber más oferta de gas, pero insisto, eso va a ser en el tiempo. Entonces, si hoy empezamos a tomar las decisiones que debemos tomar, probablemente en 4 años vamos a tener el sector encaminado a que se va a resolver. Pero como no se pueden resolver las cosas en 1, 2, 3 años, porque cualquier obra que decidamos hoy en una línea de transmisión, y si resolvemos todos los problemas, se gastan 3 años, pero estamos gastando 7, 8, 9. Cualquier proyecto solar grande, no estoy hablando de pequeños como digamos de autogeneración, el promedio son 6 años, eso nos lo dijo SER, el gremio. 6 años están gastando con todos los permisos ambientales y eso que estaban promocionando que se usara renovable solar. Vamos a hacer una térmica a gas, solamente si hay una regasificadora que nos dé para una térmica a gas, porque no tenemos el gas para una térmica. Podemos hacer carbón, pero necesitamos cambiar todo el licenciamiento, todo el financiamiento para hacer carbón en un volumen grande. Entonces, sí hay un cambio,
digamos, de actitud, si hay un cambio de expectativas de promoción de inversión, si hay un cambio de expectativas de cambio de, digamos, de utilización de los recursos, pero el punto que yo quiero dejarles hoy es que eso va a tomar tiempo. Esas soluciones van a tomar tiempo porque es que los proyectos de infraestructura toman tiempo para desarrollarse. Entonces, la única opción en el corto plazo, y insisto, el corto plazo es 1, 2, 3 años, es lo que podamos hacer como demanda. Entonces, digamos que las crisis seguramente van a ayudar, de pronto se apresuran los cronogramas, de pronto podemos tener una mejor gestión en los permisos, probablemente vamos a tener, digamos, un manejo un poco más interesante de las reservas de gas, probablemente vamos a tener más apoyo en plantas de regasificación, pero eso se va a reflejar en tiempo y en costos. Es un poco, digamos, el mensaje que les quiero dejar. Buenos días, tengo una consulta. Claro que sí. Digamos que de cara a lo que podemos actuar como industria, digamos que en el sector farmacéutico y alimentos lo que más mueve es el calor, ¿no? Es decir, generar calor para nuestros procesos. Si estuviésemos pensando en una renovación tecnológica que también es apalancada por el gobierno con algunas reducciones de, ¿cómo se llama esto? Depreciación acelerada y todos esos temas y beneficios tributarios, ¿a qué nos aconsejas migrar? Por ejemplo, en mi industria manejo muchos hornos, digámoslo así. La panadería, la galletería maneja muchos hornos que actualmente trabajan con gas, pero están evaluándose generación de calor por electricidad. Entonces, ¿cuál nos recomiendas viendo que el escenario es no tenemos electricidad y tampoco tenemos gas? Entonces, ¿cuál sería el consejo de inversión para nosotros como industria? Pues yo lo que les aconsejo y lo que les digo mucho a mis clientes y cuando hago una asesoría y es realmente como demanda, como usuarios, tenemos que hacer una estrategia de gestión energética que no estamos tan acostumbrados a hacerlo, porque antes lo que hacíamos era una auditoría, cambiábamos luminarias, de pronto cuando se decidía una nueva expansión cambiábamos un horno o una caldera, pero no estamos acostumbrados a hacer un manejo estratégico energético. Y cuando digo estratégico, pues quiere decir que tengo que hacer un portafolio de energéticos, un portafolio de recursos, tengo que manejar tanto eficiencia como expansión, como almacenamiento. Nosotros como usuarios no entendemos que podemos usar el almacenamiento, podemos hacer autoalmacenamiento. No, pero sí hay, ya hay soluciones técnicas, de pronto tú puedes ampliar el tema, ya hay soluciones técnicas que inclusive nos dan más económico que estar conectados a la red, pero tenemos que, digamos, tomar las decisiones, tomar nuestras propias decisiones en cómo abastecernos. Lo que yo pues llevo más de un año diciendo es, nosotros ya tenemos que tomar la solución del problema a nuestro cargo, ya no es de la empresa que nos abastece. Ya no es del sistema energético nacional, no es del sistema integrado, porque el abastecimiento solo depende de nosotros como usuarios, inclusive residenciales, pero más comerciales y más industriales. Si quieres ampliar ahí. Para completar pues, la respuesta, perdón, que ese es exactamente nuestro campo, yo diría que la solución no es univariable, ¿cierto? Antes la solución era conectarse a la red. Chao, olvídese que ahí ponga la conexión y lo que estamos viendo es que la confiabilidad del sistema está entredicha, ¿cierto? O sea, ya no podemos... Ahora, la buena noticia es que si esto hubiera pasado hace unos años, hace 10 años, no hay mucho que podamos hacer. O sea, como en el apagón del 92, o sea, no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero hoy sí hay cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son el multivariable? Yo creo que hay que tener un portafolio de estrategias, desde reducción de la demanda hasta cambiar los energéticos, ¿cierto? Entender el sobrecosto que tiene, pero yo diría que es como entender de forma integral el problema, porque es tanto expansión en la autogeneración, ¿cierto?, como disminución de la demanda, cambio de energéticos y llego al tema de almacenamiento. El tema de almacenamiento está siguiendo una curva muy parecida a la de los proyectos solares. Si ustedes miran una gráfica del costo de generación solar de los últimos 10 o 20 años, es increíble. O sea, las economías de escala lograron lo que hoy estamos viendo. O sea, hoy un proyecto solar de 1 mega en un sitio pues, de las instalaciones de ustedes lo pueden ver perfectamente por debajo de 400 pesos el costo total.
no la generación, sino el costo. O sea, el costo de generar esa energía en sitio de 1 mega está por debajo de los 400 pesos. Ahora, con las baterías, si tú ves la gráfica de precios, está siguiendo la misma trayectoria. Hoy lo que estamos viendo, estamos montando proyectos solares en los que si convertimos es un costo equivalente, la inversión del CAPEX que tienes que hacer en baterías, si la conviertes en un costo equivalente de energía, es subirle más o menos entre 150 a 200 pesos el kilovatio en acumulación. Entonces ese proyecto de 400 pesos se te va a subir, vamos a ser exagerados pues aquí, a 600 pesos. 600 pesos es más barato que comprarle la red en muchos casos. O sea, hoy por hoy, mercado regulado, que ustedes podrán tener fronteras en ambos, ¿cierto? En algunos son regulados, en otros no regulados. Hoy, mercado regulado con contribución es 1.050 pesos, sin contribución 800, 850 pesos. Entonces miren que un proyecto de autogeneración con acumulación sale más barato que comprarle a la red. ¿Cierto? Entonces eso es un mensaje también muy importante. Por supuesto que tenemos que tener plantas de generación, ahorita estamos hablando, ustedes tienen en un centro como 13 plantas de autogeneración, hay que tenerlas, pero también entender que dependiendo pues, del plazo, lo que estamos viendo es que en menos de 4 horas de racionamiento, si fuera el caso, las baterías son una opción muy costo eficiente. Ahora, ¿qué pasa? Que todo el mundo va a salir a comprar baterías, ¿cierto? Y entonces eso es como el papel higiénico pues en la pandemia, ¿cierto? O sea, ¿cierto? Nadie va a encontrar. Entonces las decisiones mientras más rápidas, mejores, ¿cierto? Y sobre todo que para mí lo importante es que es un elemento que va a poder ayudarles a modular la toma de decisiones. Estamos viendo con los proyectos de ejecución en baterías es que más o menos consideren de 6 a 8 meses para la ejecución de esos proyectos. Ese es el tiempo. Ahora, lo bonito es que si hablamos de infraestructura, ya nos dijiste 4 a 6 años. Listo, pero las decisiones de ustedes no son tan demoradas. O sea, es más, a veces más demorada la toma de decisión desde el punto de vista directivo, administrativo, que la ejecución del proyecto. Sí, y yo te quería contestar. Perdón, eso sí. Perdóname. Ah, dime. no. La pregunta del millón, ¿cuándo? Dame un segundito, qué pena, para que te puedan preguntar cuándo. La pregunta es cuándo. Mira, es lo que yo trato de responder acá, ¿cierto? Si tú me preguntas, yo pienso que de aquí a diciembre hay una alta probabilidad que en diciembre empecemos un racionamiento. ¿Por qué? Porque se los acabo de mostrar, ¿cierto? O sea, Estamos full. en noviembre tienen que entrar 60 millones de pie cúbico día. ¿Qué pasa si se demora un mes más ese proyecto del Pacífico, ¿cierto? En marzo del próximo año también hay una alta probabilidad de que si logramos pasar o que, digamos, ¿qué va a pasar? Va a llegar el gobierno a decir, vamos a reducir toda la demanda y entonces de pronto baja la demanda del país en residencial 5%, entonces logramos llegar a marzo. En marzo tiene que entrar otra planta de regasificación y la ampliación de SPEC. Si no entra, así haya reducción de demanda eléctrica, va a haber racionamiento. Ahora, ¿cuándo va a volver a llover? ¿Cierto? ¿Cuándo llueve? ¿Va a llover en dónde? ¿Cuándo? ¿En enero? ¿En febrero? ¿En marzo? ¿En abril? No lo sabemos. Donde se extiendan un poquito los déficits de lluvias, ni con todas las plantas de regasificación a tiempo, ¿sí? Entonces, yo no te puedo decir, el 7 de diciembre va a racionamiento, ¿cierto? Pero también te puedo decir que entre más se demore en declararse, más fuerte va a ser. Y los gobiernos tienden a no querer, pues, declarar un racionamiento, ¿cierto? Entonces, pues aquí un poco lo que hay que entender es que la responsabilidad ya no la podemos esperar del sistema, ya la responsabilidad es nuestra. O sea, tú me dices qué escoger. Yo te voy a decir, los industriales que yo conozco que pueden consumir electricidad ya están consumiendo el máximo de electricidad. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay unos criterios diferentes en confiabilidad de gas y electricidad. En electricidad, si hay racionamiento, el primer 5% es para residencial y no para industrial. Así está establecido y si se respeta esa regla, en la primera ola de racionamiento eléctrico la industria no entra. En cambio en gas sí. Apenas hay un déficit de gas, el primero que se raciona es la industria. Entonces tú me dices, pues es obvio que voy a escoger, ¿cierto? Sí. No logro tener gas, puedo abastecerme de GLP, pero el GLP solo está logrando abastecer más o menos entre el 10 y el 12% de lo que se está dejando de producir en gas. ¿Por qué? Porque hay déficit de gas de producción nacional y porque se está importando, pero no es suficiente. Entonces, si tú logras pues, abastecer parte de tu demanda con GLP es muy bien, pero no vas a poder reemplazar todo el gas, ¿cierto? Combustibles. Los combustibles, hay disponibilidad, pero todo el mundo va a pedir combustibles y va a haber
¿cómo se llama? Un cuello Un de botella, sí. trancón de combustibles. Ahora, el combustible hay que también administrarlo, los combustibles se deterioran, se degradan, hay que estar en un flujo de combustibles, tienen que funcionar los ríos, que tienen que tener agua para llevar el combustible, y si no hay agua, no hay ríos. O sea, acá hay una serie de engranajes que no son fáciles de manejar desde el punto de vista, digamos, de oferta. Entonces, yo insisto, tienen que buscar un portafolio. O sea, yo les puedo decir las resoluciones, no, en cada caso, qué puedo bajar de demanda, qué puedo poner de almacenamiento, qué puedo reemplazar de gas con GLP, qué tanto puedo migrar a electricidad, ¿cierto? Va a ser una estrategia de cómo manejar tecnología, recursos y curvas de carga. Tengo un par de preguntas, pero son más para Simut, qué pena, Sandra. No, dale, Y que es el escenario. Digamos que entenderíamos que ustedes están para apoyar toda esta clase de migraciones y toda esta clase de análisis, Azimut, ¿sí? Estaríamos pues con ese apoyo y apalancamiento. Sin embargo, digamos que Ítalo fue uno de los pioneros en los parques solares, y tenemos una gran parte de nuestra planta es el 33% sustentado por energía solar. Sin embargo, sí hemos tenido muchas dificultades porque la tecnología, a pesar de que ya lleva mucho tiempo montada, realmente no está estandarizada en su totalidad. Entonces los costos siguen siendo muy elevados para un mantenimiento, para un cambio de piezas. A su vez, los componentes no son homólogos, entonces casi que toca cambiar gran parte, un buen sector de paneles cuando falla uno o dos de ellos. Entonces también es un problema que estamos teniendo con esta tecnología que no está estandarizada, y entre los mismos vendedores, digamos así, comercializadores de paneles solares, pues no están. Es decir, no es hablar como, por ejemplo, un rodamiento, que sí está en estándar y todas las marcas manejan la misma referencia. En esto no. Entonces, ¿qué han pensado Asimudo o esta industria para atacar y por mejorar esta situación? Es que esto es para que la gente que está conectada nos pueda escuchar bien. Mira, yo no quiero detenerme demasiado en esto porque no quiero perder la dinámica de la conversación. Me parece muy relevante, voy a dar una respuesta muy corta. Digamos que en los proyectos solares hay proyectos donde ustedes son dueños de los proyectos, donde nosotros somos los dueños de los proyectos y les vendemos la energía. En el segundo es fácil, o sea, deja de ser tu problema para hacer el mío, ¿cierto? O sea, yo me encargo de que funcione, que genere energía, porque si no, no gano plata, si no pierdo, y entonces dejo de ser el problema. En el otro es un plan de mantenimiento como el que tienes en planta, ¿cierto? En planta tienes máquinas y motores de todos los tipos. Muchas veces va a tener que tener stock de diferentes referencias, porque en la empresa nosotros tenemos stock de cada una de las referencias que compramos, porque sabemos que pueden suceder ese tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces creo que es incómodo, pero seguramente el beneficio es mayor que la incomodidad. Si quieres, te acompañamos pues en un proceso como de manejo del asunto. Listo. Aquí hay una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. En el mundo, la demanda de energía crece por encima, digamos, del crecimiento normal de la economía. Y una de las razones son los data centers. Los data centers demandan, uno no habla de kilovatios, megas, sino habla de gigas. Y la solución que están, digamos, presentando en los países donde hay grandes data centers es energía nuclear, ¿no? Tú decías que las soluciones son costosas, pero el costo más alto de la energía es no tenerlo. La energía nuclear es una de las grandes alternativas que hoy están, digamos, entregando en el mundo los países desarrollados. ¿Por qué en Colombia nunca se habla de energía nuclear? A pesar del costo, pero es más caro no tener energía. Yo te voy a contestar. Realmente, digamos que la energía nuclear apenas hasta ahorita se está empezando a estudiar. De hecho, pasó un proyecto de una ley nuclear que solamente está dando pues, un primer paso de análisis. Pero lo que pasa es que la tecnología tradicional nuclear, a mí personalmente es un tema de evaluación, no me parece aplicable en Colombia por varias razones. Porque nosotros no tenemos la tecnología, tendríamos que importarla, pero bueno, supongamos que la importamos, pero tampoco tenemos los combustibles, no tenemos material radioactivo, entonces tendríamos que importar el material radioactivo, que es muy costoso, pero el material radioactivo se usa una vez, y una vez usado hay que darle manejo, hay que guardarlo y hay que darle manejo, entonces hay que ponerle unas piscinas, en el caso de Colombia nos tendríamos que despedirle al que nos lo suministre, que se lo lleve, que lo maneje, que lo almacene, y ese almacenaje es 100, 150 años. En Europa, donde ya lo están haciendo, están viendo cómo optimizan las piscinas de manejo de los residuos de este material radioactivo. Inclusive están en Francia
buscando minas y montañas donde almacenar material reactivo por 150 años mientras se degrada. Es decir, lo que quiero decir es que tiene un manejo tal el uso del combustible y el uso de los desechos que pues realmente nos sería muchísimo más costoso usarlo que usar los recursos que tenemos. Entonces tú me dices, claro que se puede hacer, solamente que sería más costoso, más complicado, más inseguro, no tenemos tecnología y podríamos plantearlo a 15, 20, 30 años, pero nosotros estamos sentados en una montaña de carbón. Entonces tú me dices, pues si yo soy un hacedor de política, digo, ¿hago todo esto o desarrollo carbón o desarrollo más hidroeléctricas con reserva multianual? Ahora, habiendo dicho eso, tienes toda la razón en el sentido que hay grandes demandas de energía, de data center, de minería de datos, que están buscando como solución lo que se llama las SMR, que son pequeños reactores nucleares que son autogeneración, que ni siquiera están interconectados. Eso está abierto y eso se puede usar en Colombia si se logra, digamos, avanzar en la tecnología y hacer implementación, pero es básicamente como tener una autogeneración propia. Entonces ya no depende del sistema, ya no depende de nadie. Tú tienes tu planta, tú tienes tu mina de datos, tú tienes tu data center, puedes traer un SMR y inclusive logras la confiabilidad que tú puedes desear sin tener que estar interconectado. No he visto el primer caso, pero sé que lo están analizando y sé que es factible. En ese caso, como autogeneración, completamente, digamos, aplicable. Tenemos una pregunta virtual para que no se sientan pues, olvidados, pero también quisiera que pudiéramos avanzar en la presentación para que... Ya estamos casi al final. Listo, entonces no hay problema, listo, entonces hagamos esta pregunta virtual. Bueno, muy buenos días. Fabián Castañeda nos pregunta que respecto a la solución de respuesta a la demanda, ¿tú cómo la ves entendiendo esta coyuntura que nos presentan hoy respecto a lo que se viene para el país? Claro, la respuesta a la demanda es parte de cómo manejar flexiblemente el sistema. En ese balance de demanda y oferta que estamos completamente, digamos, en esa inestabilidad, pues una gran forma de manejarlo es la respuesta a la demanda. La respuesta a la demanda es bajar consumo, mover cargas en una curva diaria, ofrecer parte de mi autogeneración o parte de mi menor demanda al sistema. Y ahí lo que pasa es que ha sido tímido el desarrollo institucional y el desarrollo regulatorio. Ya hay una regulación, ya hay unos ejemplos de algunos años donde se ha hecho, y yo lo que diría ahí es que tiene que ser más agresivo desde el punto de vista de política sectorial de regulación, que nos permitan a los usuarios y a ustedes como industria decir, bueno, yo me autoabastezco o bajo mi demanda y me pagan un precio casi como el precio de bolsa o de contratos para que yo deje de consumir. Entonces, en ese portafolio que yo te estaba diciendo, esa estrategia, parte sería cómo bajo mi demanda, cómo entrego demanda, o si tengo un almacenamiento y tengo excedentes de almacenamiento, cómo los entrego, o si tengo unos excedentes por solar, cómo los entrego, pero que sea, digamos, como un incentivo económico. Entonces, es completamente viable. En mi experiencia se ha usado, pero se ha usado solamente en momentos de urgencia y de crisis. Entonces lo que necesitamos como demanda es señales de largo plazo y sostenidas. No es que nos digan, conéctese hoy porque viene el niño y tenemos racionamiento, pero en 6 meses no lo quiten. Porque las inversiones requieren, o sea, yo voy a poner una planta de almacenamiento, pues yo quiero varios años de ingreso que me ayuden a financiarlo. Entonces ahí como usuarios hay que hacer un poco de exigencia de la regulación, que esos esquemas de remuneración y de incentivos económicos sean permanentes y de largo plazo, igual que cualquier inversión. O sea, yo voy a hacer una planta, yo voy a poner unas baterías, yo voy a poner una línea, siempre pido a largo plazo para poder tener unos ingresos, digamos, que me permitan manejar el tema. Claro, igual para que puedan escucharla. Entonces, Cristian Bernal nos pregunta, buenos días, pregunta para Sandra, ¿qué opinas del borrador resolución del programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica, que es una medida regulatoria, de la CREC 701? Pienso que es muy tímida y tiene el problema de que no tiene un incentivo económico. ¿Qué pasa? Esos esquemas de eficiencia y de respuesta a la demanda se han implementado, pero no se han implementado para que el costo de la energía sea más eficiente, sino se han implementado para ahorrar energía, pero esa energía se paga el precio del sistema y se le cobra a los usuarios. Ustedes han visto que la fórmula tarifaria tiene generación, transmisión, distribución, pérdidas y restricciones.
La idea es que todos los sistemas de eficiencia y de respuesta a la demanda hagan que el G baje, pero hasta ahora lo que ha pasado es que el G no baja, esto tiene un costo y se lo pasan a las restricciones, entonces termina la misma demanda pagando ese esquema. Entonces, en cualquier esquema, si yo no hago que la eficiencia se refleje en el costo, pues al final no estoy ganando nada y no sé por qué razón la regulación ha sido tímida en decir, bajemos el costo de la generación y no se lo pasemos en el costo de las restricciones. Ha sido un poco de manejo política y hasta que eso no se resuelva, pues ningún tema ni de eficiencia ni de respuesta a la demanda va a funcionar, digamos, de manera interesante. Yo ya voy a terminar y si quieren seguimos discutiendo, pero quiero dejarlos con este mensaje. Normalmente, ¿cómo resolvemos el sector energético? Tenemos unas decisiones estructurales de expansión, de tipos de recursos, de tecnologías, de políticas, de sostenibilidad y, digamos, avanzamos en eso. Y a veces tenemos temas coyunturales como el niño, entonces tenemos que poner reserva para manejar el niño, tenemos que tener una sobrecapacidad en algunos temas y tenemos un tema operativo y es voltajes, sobrecargas o capacidades de carga en los transformadores, cortocircuitos, frecuencia y voltaje. Todo esto ya lo hemos agotado y entonces esto hacia acá ya no lo hemos logrado con éxito. Lo que hemos hecho ya no lo, digamos, lo usamos hasta el último instante. Entonces, estamos en el momento en que estamos básicamente funcionando en el tema operativo. Si yo quiero aquí que operativamente no haya desconexión, yo ya no tengo capacidad en los transformadores, en los circuitos, yo ya no puedo mover más el voltaje o la frecuencia, ya le puse todo el margen, ya le puse toda la flexibilidad. Ya estoy, entonces no puedo manejar los temas coyunturales hasta que no resuelva en el tiempo los temas estructurales. Entonces, pues eso es evidente, digamos, y ustedes dirán, bueno, pues que eso no es culpa nuestra, pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahí? El problema es que ustedes ya están, digamos, enfrentando los problemas operativos y tienen que manejar sus temas energéticos en la situación que estamos. Y eso se refleja en el tiempo, como yo les dije. Esto es el día, el año, los 2 o los 3 años. Esto ya es 4 o 5 años y esto ya es lo que nos demoremos haciendo, digamos, los proyectos. Entonces, como les decía, hay unos criterios que son muy diferentes entre la electricidad y el gas. Entonces, una conclusión que tenemos es, nosotros tenemos que resolver este tema de confiabilidad con los mismos criterios, porque no es lo mismo tener gas que electricidad, porque sé que me van a racionar gas, pero no electricidad, entonces eso me mueve esa demanda. Pero cuando no hay gas, entonces, de todas maneras, aunque yo tenga contratos, que es la forma en que garantizo mi suministro, tampoco me lo van a respetar. Entonces, a mí me abastecen el gas con un contrato, pero si hay racionamiento, ya el contrato no sirve. Entonces, pues de nada me sirve tener un contrato. En electricidad yo puedo tener un contrato que solo me cubre el precio, no me cubre físicamente la oferta, ¿cierto? Pero cuando entra en racionamiento, pues ya no importa mucho porque el precio va a ser el precio de racionamiento, el precio del máximo, el precio de escasez, ya no importa el precio del contrato, ¿cierto? Porque ya voy a estar en términos de la confiabilidad y eso simplemente pues lo estamos viendo aquí en los precios, ¿cierto? Ya los precios de bolsa están llegando a casi 800 pesos, ya los precios de escasez del cargo de confiabilidad que tienen un rango pues ya están llegando a 1.200 pesos y pues aquí es donde nosotros pues empezamos a tomar decisiones económicas, ¿cierto? Porque ¿cuánto va a durar esto? No sabemos, 6 meses, 1 año, 2 años, no lo sabemos. No lo sabemos. Si yo quisiera poder decirles es que el racionamiento empieza el 1 de diciembre, no lo sé. Pero puede que el 1 de enero sí, puede que el 1 de marzo sí. Puede que si no lo calibro, en vez de que dure 3 meses, 6 meses, dure 1 año. Porque es que esas son las decisiones duras de política pues, que el gobierno va a tener que enfrentar. Entonces, pues para nadie es un secreto que el costo de la energía básicamente en los últimos 5 años se ha aumentado más o menos entre un 65%, el de gas solo el 100% en 1 año, el año pasado. Y por eso es que el título de la presentación es que el costo ya lo estamos pagando. Ya no podemos hablar de racionamiento porque es que no es una amenaza, o sea, el racionamiento no es una amenaza, no es un riesgo, es algo que ya estamos en este momento teniendo que manejar y tomar las decisiones sobre esa circunstancia.
Entonces, pues, ¿qué nos queda? Yo pienso que si tomamos las decisiones adecuadas, lograremos manejar un desabastecimiento, lograremos manejar coyuntura, pero por ahí, si logramos desarrollar Sirius y hacer toda la expansión, solo tendremos un esquema estable energético alrededor del 2033, si todo funciona bien. Entonces, ustedes me dicen cuándo. O sea, yo creo que si se empieza a recuperar y logramos una estabilidad a largo plazo, nos van a quedar todavía más o menos unos entre 6 y 8 años para poder estar en unas condiciones como las que teníamos hace una década. Entonces, esta es la conclusión que ya se las he venido un poco diciendo y que ustedes claramente ya también la sacaron, ¿cierto? Y es que para los usuarios, pues es una crisis, es una amenaza, pero también es una oportunidad, ¿cierto? Y quien avance y actúe en esta situación, pues es el que mejor va a poder manejar, digamos, el futuro en su industria, en sus actividades económicas. Entonces, ya no puedo decir y tomar decisiones basadas en un precio de bolsa, en un precio de contratos. Yo ya no voy a poder, digamos, tomar unas decisiones basadas en unas conexiones. Yo ya no voy a poder decir específicamente, es que Enel o EPM o no sé, o el comercializador que sea es el que me tiene que responder. Porque ellos van a decir, pues, yo pues hasta cuando llegue, ¿cierto? Hasta cuando llegue. ¿Qué puedo hacer? Lo que ya sabemos, eficiencia de gestión de la demanda, autogeneración y almacenamiento, contratarme y cubrirme con precios en la medida en que pueda. Pero si no hay contratos, porque no hay energía, pues yo no voy a poder cubrirme con contratos o simplemente el contrato va a ser más costoso. Y eso es lo que ustedes están viviendo. Y yo lo que también los invito es que entiendan que tienen poder, eso que estamos hablando. Ustedes pueden exigir, pueden pedirle a la regulación, pueden pedirle al nuevo gobierno, necesito que me dé señales, incentivos de largo plazo, necesito que cuando tome decisiones piense en la demanda de largo plazo, permanente. Eso se ha ido ganando poco a poco, pero no es tan activa la demanda como la oferta en, digamos, en el liderazgo de lo que pueden hacer, y eso se puede hacer también a través, digamos, de toda la asesoría que les están dando. Así que, pues, yo creo que ustedes ya lo sabían, ¿cierto? Y un poco lo han oído en las noticias, pero antes de entrar a esta conferencia, ¿cuántos de ustedes creían que iba a haber racionamiento? Y ahora, terminando la conferencia, ¿cuántos creen que va a haber racionamiento? No es que los quiero asustar, yo lo que quiero es decirles, los datos están, las cifras están, lo que pasa es que como que nadie nos las interpreta, nadie nos las dice, nadie nos las muestra, y entonces cada mes es peor, peor, y como que no, pues como que uno, hasta que no llegue, uno no lo siente, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy valioso esta oportunidad, y yo por eso agradezco a Simut, porque es que tener la opción de tomar decisiones a tiempo, tener la opción de manejar esta situación de crisis puede hacer la diferencia en la sobrevivencia, en la rentabilidad, en el futuro del país, de sus empresas y de ustedes mismos. Entonces, pues hay que diversificar, hay que tomar conciencia de las decisiones, hay que tomar decisiones de inversión, hay que protegerse, hay que hablar, hay que liderar y hay que entender que esto no se va a solucionar así quisiéramos en el corto plazo. Así quisiéramos con el tigre o sin el tigre. No es un tema de decir, ya, hoy, conéctese, es que no hay, toma tiempo, es un proceso. Y el proceso apenas se está revirtiendo. Tienen que cambiar las instituciones, tienen que cambiar las personas, tienen que cambiar los criterios, tienen que tomarse las decisiones de inversión, tienen que tomarse, digamos, todos los pasos, y eso, en mi concepto, pues va a durar por lo menos todo el gobierno. Entonces, espero que sea de interés, de utilidad. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo quisiera cerrar con lo siguiente, y es, aquí hay una encuesta que queremos que nos ayuden a diligenciar. A ver, que por aquí está esta encuesta. Si pueden tomarse un minuto escaneando el QR, los que están virtuales ya tienen el link. Nos sirve mucho para retroalimentar estos espacios, para que nos digan cómo les gustan más, pues para que podamos mantener esta comunicación. Si se pueden tomar
unos minutos, se los agradecemos muchísimo. Mientras lo hacen, también entonces, pues agradecerte, Sandra, es un lujo, nos sentimos que es valiosísimo este espacio, espero que las personas también lo hayan sentido así. Tenemos un espacio pues de snacks para que no se vayan ahí pues sin pasar por la estación, es allí a la salidita, lo van a ver de frente, se lo van a encontrar, hay café aquí a la salida. Es de corto plazo, esa sí es de corto. Sí, esta es a la salida, hay té, hay café, hay agua. Entonces, de parte de Asimud y de Banco de Bogotá, nuestro aliado, queremos más que transmitir miedo, queremos transmitir oportunidades, ¿cierto? O sea, yo creo que uno tiene que partir de evaluar la realidad de forma correcta. Si la evaluación de la realidad es correcta, ya de ahí lo que sigue es tomar decisiones que no se sientan que están indefensos. Creo que hay cosas que pueden hacer, no serán fáciles, seguramente, eso pues es fuera de toda duda, pero creo que sí hay mecanismos que pueden trabajar y estamos disponibles para acompañarlos. Entonces, muchas gracias, y si ya terminaron aquí, les agradecemos y pues muy bienvenidos en el espacio del snack. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, espero que haya sido interesante.